Vamos a arrancar con la clase de logística. Tenemos pendiente pues, la práctica de Excel. Vamos a ir avanzando, entonces porfa alisten el caso para ir de la mano con el caso versus Excel y lo vamos trabajando. Para eso tomemos unos 3 minuticos y arrancamos. Listo, entonces ya ustedes muchachos deben tener las copias en su mano del caso número 1. Entonces voy a arrancar con el Excel. Vemos esto, no guardar. Listo, entonces el caso nos dice a nosotros, la empresa maneja alrededor de 2.000 referencias. Entonces, inicialmente el caso o el problema 1 arranca con los datos iniciales de inventario y con los datos de salida iniciales. Entonces, primer análisis, ¿cuáles que debemos realizar? ¿Cuántas referencias tenemos nosotros? Entonces, estamos hablando de un recuento de 3.004 referencias que se encuentran en inventario en este momento. Ahora, esas 3.004 referencias, analicemos por ejemplo esta que está acá, la T7920. Esta es una referencia que se encuentra dentro del inventario. Ingeniero, qué pena interrumpirte. ¿Vos estás proyectando pantalla? Sí. No, ingeniero, no te veo, solamente te veo la imagen, no veo pantalla. No sé si a mis Profe, compañeros. sí, no se visualiza. No, profe, no sé. No, profe. Listo. Muchachos, les agradezco la observación. Saben que ya tengo mis años y ya me despisto muy fácil. Entonces, ya les proyecto la pantalla completa. Compartir. Sí, pero es bueno que me hagan la observación. En verdad que se despista uno. Entonces, acá está el Excel. Entonces, el caso habla más o menos de 2.000 referencias que se encuentran vivas. ¿Vivas qué quiere decir? Que ya han tenido movimiento en el último trimestre, según el caso. Entonces, ¿qué vamos a analizar nosotros? Voy a ampliar un poquito. Entonces, tenemos la referencia, tenemos el mes abril, mayo, junio. ¿Cuántos meses tenemos acá? Tenemos un recuento de 9 meses. Entonces, yo voy a ir mirando las partes donde a mí me da información Excel para poder hacer un análisis rápido. Miremos cuántas referencias se manejan acá. Entonces, estamos hablando que tenemos un recuento de 3.004 referencias. El hecho de que tengamos 3.004 referencias no quiere decir que tengamos inventario. Entonces, miremos, por ejemplo, esta referencia. La 79 T7925 es una referencia que es del inventario, pero no tiene inventario. Podríamos catalogar esta referencia como una referencia que no se encuentra en inventario y de pronto puede ser un obsoleto. No lo sabemos porque puede ser que no haya inventario, pero si tiene ventas, quiere decir que tiene movimiento, o sea que no es obsoleto. ¿Cuál es el otro fichero que tenemos? Entonces vamos a analizarlo. El otro fichero es salida de datos iniciales. Entonces tenemos referencia de enero a diciembre. Aquí sí tenemos los 12 meses. En el de inventario solamente tenemos los inventarios de 9 meses. El caso dice que un inventario se considera que tiene movimiento con 3 meses. Si en los últimos 3 meses ha tenido inventario, se considera que tiene movimiento.
Ahora, eso lo definen las políticas de inventario y también lo define el tipo de producto. Si el producto es perecedero, si el producto es químico, si el producto es de almacenaje, si el producto no es perecedero. Entonces, eso lo define el producto, qué tanto es la rotación. Entonces, miremos cuántas referencias tenemos nosotros de salida de datos. Tenemos 2.966. Ahora, el hecho de que yo tenga salida de datos no quiere decir que tenga ventas. Entonces, miremos, por ejemplo, esta que está acá. Tengo la referencia T7955. Si yo miro, tuvo una venta en el mes de febrero y en adelante no tuvo ninguna venta, no tuvo más salidas. Entonces ya tenemos más o menos, nos hacemos una idea de las dimensiones de escallos o referencias que tiene este negocio. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa realizar nosotros? Esto es un ejercicio que ustedes ya realizaron, entonces no lo voy a reconstruir nuevamente. Tenemos el stock ABC. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, miramos los artículos. Recuerden que los artículos los encontramos en la pestaña de inventario de datos iniciales con las referencias. Solamente tenemos 9 meses. Entonces, lo que hacemos es organizarlos por el promedio de mayor a menor por cada referencia. Entonces, miremos, la primera referencia, ¿cuál es? Es la 13, la A1326, la A1153, la A9130, la C6852. Entonces, en promedio, esta referencia A1326 ha tenido movimientos en el inventario de 15.900 toneladas. Ahora, ¿cuál es el promedio acumulado? La columna de promedio acumulado lo que realiza es la acumulación del promedio de las referencias. Entonces tenemos los 15.000, luego le sumamos la siguiente referencia que son 13.000 y me da 29.000. Luego hacemos el cálculo del porcentaje acumulado, para saber cuánto tenemos en total acumulado de ese inventario. Lo hacemos como el promedio acumulado sobre el total del promedio acumulado. Dejémoslo acá. Ve tan raro, no está linkeado bien con la celda correcta. Que el total promedio acumulado nos va a dar ¿cuánto? 642.947. Como es cero, él no tiene problema que la fórmula esté corrida, pero pues debería estar bien. Entonces, sigamos con el problema. Ahora lo que nos pide es clasifíquelo por categorías, A, B, C. Y la idea es clasificarlo por cinco tipos de categorías y analizarlas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Cuando llegamos al 25%, va a ser nuestro primer A. Entonces, como tenemos el porcentaje acumulado, lo que hacemos, sacamos las referencias hasta donde llegamos al 25%. Una vez que llegamos al 25% o más o menos en ese rango, hacemos el otro 25% que va a ser B, que nos va a dar un poco más de referencias. Luego hacemos otra vez el otro 25% que va a ser C. Y del 75% al 100% va a ser la categoría D. Ahora ya tenemos las categorías. Eso es con respecto al inventario. Ahora, ¿qué debemos calcular nosotros? O más bien, ¿qué debemos analizar? Tenemos el inventario ABC. Y hacemos una tabla dinámica muy sencilla para poder entender cómo se encuentran distribuidos las referencias. Entonces, referencias totales, ¿cuántas tenemos nosotros? Tenemos 3.004 referencias. Ahora, lo que queremos ver es en dónde está la concentración de referencias. Algo muy parecido a lo que vimos en Pareto, lo que ustedes vieron en Pareto en control de calidad. Encontrar el que más ocupa, o sea, la mayor cantidad de información en el 20% de datos que tenemos. Entonces, miremos la categoría A. La categoría A tenemos 18 referencias. Tenemos un total de kilos, 156.000 kilos. Ahora bien, ¿de cuánto?
de 641 kilos. Recuerden que hicimos una partición casi del 25%. Entonces, por eso tenemos 4 particiones, la A, la B, la C y la D. Luego, miremos la composición de B. Está en 46 referencias. Si miramos la referencia de la categoría A y la categoría B, estamos hablando que en 64 referencias tenemos el 50% del inventario. Ahí era donde yo les hacía a ustedes el análisis en clase y les comentaba, la idea es poder entender el negocio y una forma de poderlo entender es agruparlo en los datos que son claves, los datos que son importantes. Entonces, comprender un negocio al 100% es muy difícil, pero si tenemos los datos claves, lo podemos hacer. Entonces, yo les daba el ejemplo ese día. Por ejemplo, aprendernos nosotros, por ejemplo, que ustedes ya tienen información como ingenieros, aprendernos 18 referencias no es algo complejo. Pero si nos piden que nos aprendamos 64 referencias, tampoco es complejo. Y estaríamos ya asegurando que podemos por lo menos entender el 50% del negocio en inventarios. Ahora, si le dedicamos un poco más de tiempo, que esto realmente lo viene dándose el tiempo, si concluimos la categoría C, nos aprenderíamos 188 referencias. Entonces, en este nivel que nosotros nos encontramos, aprendernos 188 referencias no es un tema complejo, puede ser un tema de práctica, tomará tiempo, pero no es un tema imposible. Pero ¿cuál es la ganancia? Que esas 188 referencias a mí me van a dar el 75% del negocio. Ahora, este mismo análisis lo hace uno en inventarios, lo hace uno en producción, y si uno trabaja en ventas, lo hace uno en ventas, lo revisa uno con los clientes, cuáles son las referencias que más se están moviendo y cuáles son las que representan más impacto en el negocio que uno maneja o en el negocio donde uno está trabajando. Entonces, eso es un factor muy bueno de éxito, poder identificar los inventarios o poder identificar cuál es el componente importante de un negocio. Ahora bien, nos queda una categoría que es la grande, que es el otro 25%, que es la categoría D. Estamos hablando de que aquí hay 2.800 referencias. ¿Qué sucede con esas referencias? Ya el volumen es tan grande que ya aprenderlo, primero no va a agregar valor para el negocio. Y aquí lo que se desarrolla es un plan de gestión para entender qué es lo que sucede con ese inventario. Me explico, puede ser inventario que sea obsoleto, puede ser inventario que esté mal clasificado, puede ser inventario que ya no se necesite o pueden ser devoluciones, nosotros ya vemos parte de logística inversa, pueden ser devoluciones que se encuentren ahí y hagan parte del inventario nuevamente. Puede ser inventario en reclamación, inventario en cuarentena. Entonces, ese inventario que está ahí, ese 25%, que es un volumen grande de referencias, pero no es un volumen importante tampoco en kilos, se debe desarrollar una planeación para gestionarlo, ya sea desde el punto de vista de inventarios, como almacén, o de producción o de ventas. Recuerden que aquí estamos engranando casi todo un negocio. Entonces, por eso es importante partir los inventarios en categorías y poderlos analizar. Ahora, algo que agrega mucho valor también, que es una buena presentación gráfica de la información. Entonces, hoy en día tenemos dashboard, tenemos herramientas, por ejemplo, de inteligencia de negocios, tenemos el Power BI Excel, que nos ayudan a nosotros a identificar dónde está concentrado el negocio. Entonces, en una de las actividades que se requería del problema era realizar una gráfica. Ahora, también tenemos las salidas. En las salidas, ¿cómo vamos a proceder? Procedemos exactamente igual, pero lo hacemos con otra técnica. Ya no vamos a hacer el promedio, sino vamos a usar la suma. Entonces, ¿cuál es el orden? Recuerde que los datos iniciales que nosotros tenemos acá se encuentran organizados por referencia, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, la referencia A1001, no nos va a decir mucho. Después está en orden A1003, no nos va a decir mucho. Nos va a decir que las referencias se encuentran organizadas dentro de la plantilla, pero tampoco me dice a mí el volumen de ventas o el volumen de salidas de inventarios del almacén. ¿Qué información sí a mí me dice algo importante? Bueno, tenemos la información de todo un año. Como tenemos la de todo un año, podemos calcular el total y empezar a sacar los volúmenes otra vez para poder identificar el Pareto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que
más bien, las estrategias que permanecen constantes en este tipo de análisis de datos cuando son grandes. Primero, ¿cuál es? Realizar la suma total de la referencia. Después de que se realiza la suma total, lo que se hace es organizarla de mayor a menor para ver cuál es la referencia más importante. Entonces, miremoslo. Entonces tenemos la referencia A9130, la pongo esa como ejemplo. Luego hacemos el total acumulado exactamente igual como lo hicimos en las tablas de datos iniciales. Hacemos el porcentaje y empezamos a sacar las categorías. Tenemos la categoría A. La categoría A estamos hablando de 12 referencias. Esas 12 referencias, igual que el ejercicio que hicimos en el stock de datos iniciales, me va a representar el 25% del negocio en 12 referencias. Ahora, los invito por favor a que vayan a la página. ¿Dónde está? A la página de simulación, que es el punto, el literal 2.6, en la página 85 del caso práctico. Entonces nosotros en clase, ¿qué fue lo que hicimos? Como nivel exploratorio. Primero miramos los productos, nunca nos enfocamos a mirar esos productos de dónde salieron y por qué. Luego hicimos un cálculo de la variación de la demanda, porque ya hemos hecho varios ejercicios de variación de la demanda. Luego realizamos el cálculo del stock de seguridad, que es una fórmula. Luego calculamos las ventas promedio que venían de problemas que realizamos atrás, anteriormente. Luego el lote de fabricación calculado, también lo podemos calcular, el stock medio actual, el stock medio calculado y la diferencia. Ese es el escenario, perdón un segundo. Ese es el escenario 1530, que lo habíamos revisado. Lo que hicimos fue formularlo. La pregunta es, bueno, ese escenario nosotros lo hicimos, pero ¿de dónde vienen a salir estos datos que están acá? Salen del análisis de los inventarios que estamos realizando. Entonces, a ver, llamamos a algún compañero por acá que esté activo. Daniela Fernanda Vargas. Daniela no está. Entonces sigamos con Jefferson Steven Penagos. ¿Listo, Jefferson? Micrófono. No, tampoco. Ok. Listo. Jenny Fernanda Moreno. Señor. Listo, Jenny. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Usted me va diciendo las referencias que se encuentran en ese escenario que tiene usted en la mano de las copias y yo las voy tachando acá. ¿Listo? De Un una. momento, profe. Sí, dame un momento. Profe, cuando usted habla de referencias, estamos hablando de la tabla 2.18, ¿sí? Del escenario. Sí, es la tabla Es la que 2.18, hablamos de producto, el escenario 1530. Y vamos a mirar los productos. ¿sí? Ah, listo, el producto, vale, gracias. Porque, ¿qué sucede? Acá no estamos realizando el análisis de todos los 2000 o todos los 3000, de todas las 3000 referencias, ni en venta ni en inventario. Lo que hacemos, cogemos los más importantes, este 25%. Si gestionamos este 25%, nos puede dar una guía de cómo podemos optimizar todo lo demás. Entonces, la simulación inicial es esta pequeña. Ya después lo que hacemos es replicar las otras. ¿Listo? No, profe, no encuentro la tabla. O sea, estoy en el caso, pero esa tabla no la ubico.
No En la página tenemos 85. Está en la página 85. ¿Kiberson dijo? Los expertos también recomiendan en lo posible que los niños se cambien de ropa al regresar a casa. Señor, Algunos horarios propuestos Kiberson, para listo, dígamelo, usted que las tiene ahí a la mano. de la mañana, Ya, pero 5 de la tarde, teniendo en cuenta tengo los factores climáticos de todo el país y cada adulto 9231, Listo, entonces control F, que programa 9231. tipo de expertos en epidemiología para su departamento. ¿Cuál es la idea? Tener una asesoría personalizada con los expertos y los médicos. Ahí está, listo, sigamos con otro. El Magdalena, de tercer de 1326, 1326, ok, esa está acá, perfecto. ¿Qué otro? 9141, 9141. Ahí está. 9044, 9044, aquí está, listo, perfecto. A6917, Ahí está, sí, perfecto. C6872, ¿Perdón? C6872, que es la siguiente. El 872, aquí está, perfecto. 9144, Ahí está. 44, profe. ¿De 4? señor. Uy, está por acá. Perfecto. K0165, Acá está. Perfecto. y ya. ¿Y ya? Listo, perfecto. Ahora miren lo que sucede. Entonces nosotros tenemos las referencias. Tenemos el grupo A. Miremos el grupo A que aparece en el escenario 1530. ¿Cuántas referencias aparecen ahí? Entonces contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 referencias. El micrófono por qué se me entrecorta. Tenemos 8 referencias. De las 8 referencias, cuando estamos haciendo el análisis de las salidas, miremos cuántas encontramos acá. Sin relleno. De las 8 encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 referencias, nos faltan 2 referencias. Ahora, ¿qué sucede? De las 6 referencias, hay 5 referencias que se encuentran en la categoría A, que es la categoría que estamos analizando. Y una de estas referencias aparece en la categoría D. ¿Por qué creen que está pasando eso? Miremos Jamie, Alexandra. ¿No está Jamie? Hola, profe. Sí, No está sí, Jamie. estoy. ¿Por qué podría pasar eso? Porque en el escenario que tenemos acá, recuerden que el problema que estamos trabajando en Excel es este mismo problema que está acá. Entonces, Profe, ¿me puedes dejar ver el Excel, por favor? claro. Ok, debe ser como por la cantidad, ¿no? Que se maneja mes a mes. Sí, sí y no, pero pasa algo más. No, Profe, creo, pues no creería, sé, identifico qué es Sí. eso. ¿Quién está hablando? creería yo que es porque aumenta el porcentaje, ya que primero el porcentaje acumulado tenía que ser A, que es menos el 20, que es el 25%, y ahí pues D ya aumenta, que sería el 75% en adelante. Por el acumulado creería, no sé. También influye. Pero aquí hay algo que sucede y va más allá del tema. Miren lo que sucede. Aquí estamos analizando los datos iniciales y los datos de salida. Hay una cosa que va a suceder. Cuando usted tiene un inventario y tiene movimiento, o tiene salidas, se considera que tiene movimiento. También se considera que no es obsoleto si tuvo movimiento en los últimos 3 meses. Aquí estamos viendo la información separada. Entonces, como la vemos separada, aquí solamente vemos las salidas. Cuando vemos las salidas, pues nuestro análisis sí nos da el grupo A y más abajo nos salió este elemento. Pero estamos solamente viendo las salidas. Cuando miramos el stock, nos va a pasar lo mismo. Estamos solamente viendo el inventario.
¿A qué es lo que yo voy? Que si nosotros analizamos la información separada, no podemos obtener algún indicador o un índice que nos logre decir cómo debemos gestionar. Entonces, el inventario por sí solo, yo lo puedo separar y lo podría gestionar. Cuando yo mido las salidas por sí solas, las puedo analizar y las puedo separar. Y podría analizarlas. Pero si yo quisiera gestionarlas, yo tengo que hacer la relación entre las dos. Y ahí es cuando aparece el nuevo escenario. Con ese nuevo escenario, ¿qué me obliga a hacer? Me obliga a decir qué es lo que yo fabrico, qué es lo que yo lo que yo vendo, qué es lo que yo tengo en inventario. Porque no todo lo que yo tengo en inventario se vende, ni todo lo que se vende se está produciendo. Y peor aún, lo que se vende a veces tampoco tiene inventario, porque lo último que queda. Entonces el inventario queda en cero y no se está produciendo, entonces nunca se va reflejado. Entonces pasa lo que yo les decía a ustedes en su momento, y era que existen tres fuerzas que cada una es independiente o parece independiente. Que producción produce a tratar de buscar el costo que se diluya entre mayores cantidades producidas. Entonces produce lo que cree que debe producir, generando inventarios. Ventas se dedica a vender, pero vende lo que se está moviendo, no lo que realmente está buscando producción. Y financiera lo que está buscando es poder gestionar los recursos de la empresa a través también de los inventarios y recaudar fondos. ¿A través de qué? De ventas, pero ventas no puede vender lo que no se produce. Y lo que se produce son inventarios que no se necesitan. Entonces, aquí toca ver todo esto en un conjunto para poder tomar una decisión. Ahora, este ejercicio 1 nosotros lo realizamos en clase, es un repaso para poder analizar las cifras. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que en la categoría A tenemos 2 elementos, en la categoría B 41 elementos y en la categoría C 129. ¿Cuánto nos ocupa? 182 referencias o artículos, en los cuales voy a tener el 75% del negocio. Pero recuerden que lo estamos analizando separado. Entonces, si quisiéramos hacer un análisis de salidas, este es un análisis para ventas. Si quisiéramos hacer un análisis sobre los inventarios, este sería un análisis para almacén. Si queremos lograr una gestión, nos toca hacer una combinación más variables. Entonces, sigamos con otro problema. Este fue el ejercicio 1. Entonces, fíjense que el enriquecimiento de los problemas no es dado vía resolver el problema ni seguir los pasos que dice el Word. Realmente es hacer el análisis de la información. A veces uno cree que la información es muy grande o es demasiada información, pero no. Y esta es una base muy pequeña realmente para para el análisis que se está formando. Es una muy buena base, pero es una base muy pequeña. Entonces aquí volvemos a tener lo mismo. Tenemos otra vez nuestro inventario inicial, tenemos nuestros datos de salida, y aquí lo que pide es que hagamos el cálculo o el análisis de cuántos productos son obsoletos. Entonces, ¿qué es un producto obsoleto? Que yo lo tenga en inventario y que no tenga salidas. Entonces, miremos cómo hacemos el cálculo. Acá tenemos la referencia 9130. Vamos a buscar esa referencia en datos iniciales para poder analizar en grande. A 9130. Es la primera referencia que está acá. Denme un segundo que alguien me está escribiendo por el interno. A ver qué le sucedió. Es Jefferson. Profe, qué pena que no me puedo conectar. Hoy he estado molestando mucho la red. Preciso me llamó y... No, tranquilo, Jefferson. Pues yo de vez en cuando pues los voy llamando y los requiero. Entonces, 9130. Entonces, esa es la de inventario. Si uno lo ve que está en inventario, uno podría decir, el primer mes son 12.000, el segundo mes son 9.000, o sea que disminuyó. Luego el siguiente mes es 9.000, quiere decir que no hubieron ventas. Luego el siguiente mes fueron 4.000, hubieron ventas otra vez. Luego en agosto aumentó, quiere decir que se produjo y se enriqueció otra vez el inventario. En septiembre volvió y se enriqueció. En octubre volvió y se enriqueció. Parece que la máquina no la pudieron bajar o están analizando un pedido.
Uno puede ir analizando qué es lo que pasa con esa referencia. Luego en noviembre se vendió el inventario que se ha creado en octubre en los últimos 3 meses. Y luego en diciembre volvió otra vez para esa referencia. Ahora, eso es el tema de inventarios. Miremos el análisis de salidas. Control F, Control V. Se perdió. Otra vez, está en la 91.30. 91.30. Listo. Miremos las salidas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos las salidas de 12 meses. Está bien, el inventario ¿desde cuándo está? Desde abril. Entonces debemos ver las salidas desde el mes de abril. 35, luego en mayo salieron 53.000, 58.000, 67.000. Aquí las salidas cayeron. Puede ser porque no hubieron ventas o porque no hubo inventario. Septiembre 52.000, octubre 52.000, noviembre 58.000 y en diciembre cayeron a 29.000. Entonces puede decir que las ventas bajaron, por eso se refleja que hay un aumento acá del inventario. Ahora, ¿qué quiere decir? El inventario que está acá, 5.800, es un inventario para analizar, o cualquiera de estos, pero vamos a analizar este 5.800. ¿Qué puede ser? Miremos las ventas de agosto. Agosto, 28.000. Si miramos, acá hay una particularidad, y es que tenemos agosto ventas de 5.800, perdón, inventario de 5.800 y ventas o salidas de 28.000. ¿Cómo es posible tener más salidas de lo que tiene inventario? Recuerden que aquí hay un corte. Nosotros tenemos dos tipos de inventario, uno que es dinámico y otro que es el inventario fijo. El dinámico es el que se está moviendo durante el mes y el otro inventario es el que nosotros tomamos la fotografía a final de algún corte específico. Aquí sucede eso, aquí no se ve la dinámica. Aquí vemos que al final de mes acabamos con ese inventario, más no me deja, o más bien, no veo reflejado la producción que ingresó al inventario. Veo lo que yo acabo al final de mes y veo mis ventas. Por eso es que uno nota un vacío. Dice, pero yo cómo vendo o cómo saco 28.000 y mi inventario del mes pasado con el que finalicé fue 4.000 y después finalizó con 5.000. La diferencia fue lo que ingresó de producción. Entonces fíjense que uno empieza a sacarle jugo a una referencia, a empezar a interpretarlo. Sigamos con los obsoletos. Entonces, tenemos un promedio. ¿Ese promedio de qué es? Ese promedio es calculado de los movimientos del inventario o los inventarios que finalizó cada mes esa referencia. Entonces tuvo un movimiento, 10.000 en promedio mensual. Ahora, ¿cuáles fueron las salidas de esa referencia? Aquí ya hacemos la vinculación de los dos al tiempo. ¿Cuál es mi inventario y cuáles fueron mis salidas? Independiente de la cantidad de salidas que yo tenga. O sea, que es la suma de todas. Entonces, la siguiente respuesta ¿es obsoleto? No. En promedio tuvo más o menos 10.000 y tuvo 580.000 en salidas. ¿Es obsoleto? No, porque tuvo movimientos. Miremos la otra referencia, la 1326. Vamos y la miramos en los inventarios iniciales. Entonces, todos los meses tuvo inventario. Entonces uno diría, esta es una referencia que es interesante. Todos los meses tuvo inventario. 22, 13.000, 22.000, aquí aumentó, aquí disminuyó, aquí 13.000, 13.000, 13.000. Ahora miremos las salidas. Se me perdió otra vez. El 1326. Miremos las salidas. Listo. Salidas totales. Hubo otra vez salidas. ¿Este producto es obsoleto? No, No. No es obsoleto. Tiene movimientos de inventario y tiene salidas. Miremos qué nos dice acá. Dice, tengo inventario y en promedio tuve 15.000. Luego voy y calculo la salida. Dice que tuvo 0 salidas. Dice que es obsoleto. Dice que sí, es obsoleto. Algo está mal. 1326, 1326, salida 0, obsoleto sí.
¿Por qué podría decir que no hay salidas? Le está buscando, tan, tan, tan. De la A a la N y responde con la 14. De la A a la N y responde con la 14. La 14, ¿cuál es? La 13 responde con un 0, con un vacío. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula está mal diseñada. La fórmula está mal hecha. Está corrida una, ¿cierto? Sí, sí, porque Es con 13, va de la A hasta la N y debe responder con la con 14. 13, ¿no? Debe responder con 13, correcto. Ahora miremos por qué está mal eso. Porque aquí debería pasarme lo mismo. En la 9130. Entonces miremoslo. 9130. Tengo acá mis datos. Me da 580. Porque el 14 lo está tomando de la pestaña maniobra, ¿no? Maniobra. Correcto. No lo está haciendo de la pestaña de salida, sino de la pestaña de maniobra. Maniobra, lo está haciendo de la pestaña maniobra. Yo lo estoy calculando más, no es de salida, sino de maniobra. Tiene toda la razón. Listo. Pero en maniobra está igual. Sí tiene movimiento, el 1326. Calcula el total, me da 433.000, pero no lo está trayendo. Hay un problema de formulación ahí. No sé cuál es, pero hay un problema de formulación. Listo. Aquí que estamos analizando los obsoletos. A ver. Corrijámosla. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Yo lo que estoy buscando es cuál estudio en movimiento. Entonces, démosle un buscar, que lo busque vertical, que me busque la referencia, que esa referencia me la busque en la tabla de maniobra, que me responda con la columna 14, que es la N, y que los valores no están organizados. 580, y aquí me lo corrija a 433. Entonces, hay algo que se encuentra mal en la formulación ahí. No la voy a corregir para no cambiar los valores que se encuentran al otro lado. Entonces, continuemos. Pero tengan en cuenta ustedes todos ustedes también ya lo tienen que tener realizado. Entonces, aquí ya empezamos a hacer el cálculo o el análisis más bien de qué productos son obsoletos con respecto a la maniobra. Ya vamos a analizar qué es la maniobra. Pero con base en esa información nosotros podemos ya calcular cuál es la rotación del producto, que es uno de los problemas que ustedes van a tener cuando están resolviendo el caso. Entonces, sigamos con nuestra solita referencia. Miremos la rotación. Entonces, ¿qué tenemos de rotación? Tenemos las ventas de abril, mayo, junio hasta diciembre. ¿Esos valores de dónde vienen? ¿Puede ser como una resta? ¿O ahí? La diferencia entre lo que había de inventario y las salidas. A ver, entonces tenemos rotaciones. 91.30. El primer valor de abril me está dando 12.680. Control F, control V. 12.680. El segundo valor, ¿cuánto me está dando? 9.200. Se mantuvo bien. En junio, 9.200. Luego disminuyó a 4.400. O sea que estos valores que tenemos de acá son el inventario que tenemos. Luego hacemos el cálculo promedio de ese inventario. Lo contrastamos con las salidas. Y con eso ya podemos calcular la rotación. ¿La rotación cómo se calcula? Mis salidas que yo tengo, cuántas salidas yo tengo, dividido sobre el inventario, me dará el número de veces.
que es la rotación de ese producto. Hasta ahí ya finaliza el ejercicio 2. Ahora bien, ¿qué es importante que tengan ustedes en cuenta para el proyecto? Ustedes tienen unas ventas y tienen unas ventas mensuales que son fijas. Esas ventas mensuales que son fijas, la forma de que yo me entere de que está enlazada la cadena de suministro o que yo pueda verificar es cuando yo modifico las ventas. Entonces, el primer mes va a ser de 60, el segundo mes de 60 y así todo durante todo el año. Cuando yo modifico las ventas de febrero, marzo y abril o el primer semestre, asimismo también va a cambiar el costo de almacenamiento y el costo de transporte y se va a ver reflejado en los indicadores. Si la cadena de suministro está correctamente enlazada, esos movimientos que yo realizo en ventas, porque todo negocio comienza en ventas, que les he dicho, se va a ver reflejado en los movimientos de los indicadores. Entonces, es importante que la proyección la tengan enlazada, porque así yo sé que la cadena de suministro efectivamente se encuentra, tiene toda la coherencia. Listo, entonces el problema 2. Hasta ahí, ¿cómo van? Eso es casi que un repaso de lo que hemos venido hablando. ¿Cómo van? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Ángela Yasmín. Señor profe. ¿Cómo va, Ángela? Bien, pues no sé, me estoy dando cuenta que yo había enlazado también la matriz y pues no me estaba dando igual que al profe, pero ya la arreglé y me quedó Ok. igual. Sí, ahí puede ser que tenga algún problema de formulación, pero hay Ujú. una ventaja y es que el Word lo va guiando no paso a paso. Pero vuelvo y Sí, les, básicamente eso me pasó. sí, pero vuelvo y les insisto, más allá que el Word los lleve a uno el paso a paso de la Excel, fíjense que ahí no se ve enriquecido el análisis de los datos. Ujú. Listo, continuemos. Entonces sigamos con el ejercicio 3. Habilitar macros. Este es el ejercicio que les decía a ustedes que era de pegar una macro. Las macros son útiles porque se vuelven automatizadoras de los procesos, igual que el solver, se vuelven automatizadores de los procesos. Lo que uno tiene que entender es cómo funciona la estructura y qué es lo que está desarrollando y cuál es el fin. Entonces, volvemos otra vez. Tenemos los datos iniciales de inventario, tenemos los datos de salida, otra vez la misma base. Ahora tenemos, él dice, calcule un nuevo promedio, pero ese nuevo promedio lo van a hacer a través de una macro. La macro, ¿cómo la habilitan? Entonces yo les decía, bueno, por aquí en más me queda complicado hacerlo así. Van a macros, le dicen editor de Visual Basic, y lo que hacen es pegar la macro, tal cual como se la propone el archivo de Word. Pegan la macro para hacer el cálculo de los inventarios, de la rotación de los inventarios. Este es un ejercicio que parece tonto de copiar y pegar una macro, pero la herramienta que tiene, o más bien el potencial que tiene la programación para efectuar actividades que son repetitivas o crear esa dinámica o esa lógica en el ingeniero y mirar cómo puede modificar y adaptar esto a sus propias necesidades, realmente en ese fin es que se convierte este ejercicio. Entonces, más allá que copiar y pegarlo, es saber que hay herramientas que ayudan a solucionar los problemas, modificando algunas variables o entendiendo la parte de programación. Entonces, esa es como la invitación. Ahora vamos a mirar el análisis de los datos después de haber realizado la macro. Entonces, cuando vean Profe, ese ¿puedes tipo de... volver a repetir la ruta para Cuando, poder pegar la macro, por favor? sí, claro. Sin embargo, esto queda grabado, ¿no? Entonces vamos a datos, perdón, a herramientas, van a macro, van a editor de Visual Basic. En Visual Basic, ustedes en el ejercicio tuvieran que haber creado una pestaña que se llama nuevo promedio y pegan la macro ahí. Esa macro la pueden ejecutar de varias formas. Le pueden dar play, lo hacen desde acá,
Pueden ejecutar la macro también desde macro, le dicen macros, y la ejecutan desde acá, le dicen ejecutar, o le pueden quedar un botón, una gráfica y vinculan la macro. Le dicen asignar macro y se la asignan ahí, le pueden hacer cualquier figurita. Y él lo que hace es que él corre y hace el cálculo de cada uno. Entonces, ¿el cálculo para qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, como acá, meses hábiles para que realice una suma, para que haga un promedio, para que me calcule las rotaciones. Cuando los datos son muy extensos, Excel tiene una limitante. Por ejemplo, en este caso, miremos la Excel, tiene 65.000 líneas y columnas, tiene más o menos unas, creo que son como 24.000 columnas. A pesar de que es muy grande cuando manejamos datos muy fuertes, trabajar en Excel formulación se vuelve complejo y se vuelve tedioso. Entonces, aquí lo recomendable es trabajarlo a través de programación. Aquí nos dan como ejemplo una macro. Pero el enriquecimiento es la potencialización de las herramientas de programación nos ayudan a trabajar, por ejemplo, sobre ese tipo de herramientas, sobre un Excel. ¿Con qué fin? Con el fin de poder ejecutar actividades que son repetitivas o actividades que son de optimización. Nosotros no alcanzamos a optimizar, por ejemplo, la cadena de suministro porque ya es un tema más complejo, pero vale la pena que cuando lo vean más adelante, por ejemplo, una especialización, ustedes lo soliciten. Eso es bien importante. Listo. Y luego calculamos las rotaciones. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el enriquecimiento acá de la información que tenemos y de los datos? Es tomar una referencia y empezar a entender qué información es la que estamos obteniendo a través de los cálculos. Entonces, miremos la referencia A1001, la rotación en veces. Recuerden que las rotaciones y los indicadores están dados en veces, porcentajes o cantidades o días. Entonces aquí tenemos una rotación de 23.69. Esa rotación puede ser 23 días, que la mercancía rota cada 23 días. Acá rota cada 78 días. O puede ser que rota en veces. Toca ir a analizar la ficha técnica la ficha técnica del indicador que se ha creado para el problema. Ahora, esa rotación, ¿en qué página está el caso? Que recuerden, esto va de la mano del caso. Bueno, sigamos para el cuarto. Guardar. Que ese es el que queríamos llegar. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, preguntémosle a alguien por acá. Brigitte, del Excel 3, esa rotación a qué hace referencia. ¿En qué unidad de medida está? ¿Veces, días, semanas? ¿Cómo está rotando? ¿Y en qué página del caso lo encontramos? No, profe, qué pena, no estoy conectada, poniendo cuidado. No, pero Brigitte, todo el semestre así. Bueno, entonces, a ver acá. Julia Camila está sin audio. Karen Cano. Sí, profe. Profe, sí. Sí, ¿en dónde? ¿En qué página está? La rotación que acabamos de ver. Ya estoy buscando. Búsquelo en la página 74. Sí, ya. ¿Sí? Listo. Entonces, todos, por favor, en la página 74. Mire que ya tenemos la rotación del regulador del ejercicio en la tabla 2.8. Esa tabla 2.8 nosotros realizamos los cálculos, ¿se acuerdan? Hicimos las rotaciones de entradas de inventario, luego miramos la cobertura de 365 días de las rotaciones. Y arriba, en la parte de arriba aparece, la cobertura se sitúa en 17.5 días. ¿Qué quiere decir? Se sitúa en 2 semanas y media. O sea que ese indicador está dado en días. ¿Listo, muchachos? Yo entiendo y yo sé que el tema no es fácil, entonces tranquilos.
Entonces sigamos. Ahora, ya realizando el cálculo de las rotaciones a nivel global, el flujo de salidas, la maniobra de los inventarios, ya podemos hacer el análisis, o más bien, ya podemos hacer la simulación del almacén regulador y la fabricación de niveles de inventario, que es el ejercicio 4. Entonces, acá vamos a mirar horizonte de análisis 30 días, plazo de respuesta de fabricación 30 días y lote de fabricación 30 días. Yo me voy a centrar en una referencia, la 9231. Cuando yo realizo este análisis, primero pues estoy haciendo el análisis de qué referencias, de 9 referencias que son del grupo A. Esas referencias no les van a cuadrar a ustedes si lo hacen solamente con las ventas, con el stock, o solamente si lo hacen con salidas. Tienen que hacer el análisis de los dos al tiempo para poder llegar a la nueva categorización. Porque aquí tenemos que verlo también es con fabricación. Entonces, si nos ubicamos en el 9231, en esta referencia, si hacemos el primer escenario, tenemos que vamos a tener una diferencia de stock medio de 23.000 euros. Pero si vamos al supuesto 2, pasamos de 23.000 euros a 18.000 euros. Con el escenario respuesta de fabricación en 15 días. Pero si pasamos al supuesto 3, con plazo de fabricación de respuesta 7 días y plazo de días de fabricación 15 días, llegamos a un escenario o una diferencia de 3.000 euros. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario más favorable para nosotros para este tipo de referencia o para esta referencia? El que tenga menos stock. Correcto, el que menos me genere a mi costos de inventario. En este momento, este va a tener menos stock. Va a tener 3.700 de stock, 3.000 euros. Yo aquí tenía 18.000 euros de stock. Y si miramos el otro, tenía 23.000 euros de stock. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo miro en términos generales, yo digo, mire, estos son 97.000 euros que estoy generando de inventario. Aquí son 65.000. Yo me tengo que quedar es con el que más me genere beneficio en rentabilidad, que quiere decir el que mejor me gestione el inventario, según el ROI. Y este me genera menos 6.700. Ahora, ¿cuál es el error que habitualmente se comete? Y es que aquí estamos haciendo el análisis, volvemos a lo mismo, del grupo A0, de 9 referencias, con un plazo de fabricación, o sea, el escenario 3. Pero este escenario 3 a mí me da negativo. Entonces, si miramos, por ejemplo, el 23-26, esta referencia que está acá, me dice que yo voy a tener menos 5.000. ¿Eso puede darse? Que tenga un inventario negativo. Es faltante. Claro, Eso es faltante. a mí se me puede volver un tema de ruptura de stock. Entonces, en este caso, yo no es que realmente esté haciendo, realmente que esté siendo eficiente. Y cuando yo lo sumo, como sumo positivos y negativos por igual, digo, mi mejor escenario es este. Y la realidad, cuando entra uno a analizarlo, es que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto no se ve en el caso. Esto se ve ya desde el tema, desde el punto de vista de producción y de una parte financiera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este es el mejor escenario que hay. Pero hay unos productos que no se logran acomodar. Si no se logra acomodar, pues para esos productos, ¿qué es lo más práctico? No usar ese escenario. Uso un escenario que me optimice, pero que no me genere mi ruptura de stock. Entonces, Profe, qué pena una pregunta. Sí, claro. Con el tema de los días en el ejercicio 3, la rotación, ahí en ese caso estarían meses, ¿no? Qué pena devolverme un poquito, es que no quede claro. Venga, miramos la página, esa es la página 77, ¿qué les dije? No, pero en el caso, o sea, en el ejercicio 03 en el Excel como tal, el número que da la división, ahí estarían meses, ¿no? Me tocará devolverme. Pero finalizamos esto y nos devolvemos. Listo. Vale, gracias, qué pena. No, fresco en el libro. Entonces, ¿qué sucede?
Este escenario es el que mejor me genera a mí las opciones para poder tener una buena rentabilidad. Ahora, concentrémonos en esta referencia, en la 2203. Esa 2203, pues es una referencia que en este escenario no va a ser viable. Entonces yo debería decir, no, esta no la puedo mover. ¿Qué quiere decir? A mí no, yo no tengo ninguna restricción para poder hacer una mezcla de producción. Decir que los que me sirven los produzco de esa manera y los que no, busco un escenario que mejor me convenga. Aquí no tengo restricciones. Entonces, ahí es cuando yo les decía a ustedes, el tema de mantenimiento, alistamiento y cuadrillas, yo lo puedo volver flexible. A los que me funcionan los dejo y a los que no, busco un escenario que sea favorable. Entonces, yo me vuelvo para el siguiente escenario. El siguiente escenario, ¿qué me dice? No, tampoco lo puedo hacer o tampoco es conveniente hacerlo. Entonces, ¿qué me tocaría hacer a mí? En esa referencia, hacer una mezcla e irme para este escenario. Este escenario será un buen escenario. Entonces, ¿qué me vuelve a mí exitoso? Crear un buen escenario como el último y donde las restricciones no sean convenientes, usar los escenarios anteriores de las mejores opciones para buscar la mejor combinación que pueda obtener. Esa es la clave de este problema. ¿Listo, muchachos? Ahora, les voy a dejar para que lo analicen y para que ustedes lo resuelvan y hagan el mejor escenario posible. ¿Qué es importante? Vuelvan y lean el caso otra vez. Entiendan cómo se hace el cálculo de seguridad, el cálculo del lote de fabricación y el stock medio que ustedes van a tener para evitar rupturas. Y creen su propio escenario con sus propias restricciones. Entonces ustedes pueden decir, yo puedo tener un escenario A con las condiciones tales, el escenario B para tales productos con las condiciones tales y el escenario C con las condiciones tales. Y buscan la mejor forma. Ahora, cuando ustedes logran hacer eso, se pueden devolver al caso y pueden tener una mejor optimización en una combinación de ellos. Listo. Devolvámonos al caso 3. Solución. Deshabilitar macros, habilitar macros. Entonces, tenemos unas rotaciones. Me da 23.69. Miremos qué es el problema. Objetivo, cuestiones planeadas, nuevo, rotaciones, datos iniciales, se calcula la columna total, las rotaciones por las divisiones de las dos anteriores. Aquí se pega la macro. No me la está mencionando en qué está. Entonces miremos cómo está compuesta la rotación. Dice que hojas de salidas de datos iniciales y rotaciones. Se calcula la columna total anuales en ventas por referencia, luego hace un buscar B y luego calcula las rotaciones de los dos. Listo. ¿Qué sucede? Los datos se encuentran en meses, no se encuentran en días. Entonces, este indicador tiene que darse en meses. Ahora nos toca mirar qué es lo que está pasando con respecto a la macro. Porque si la macro internamente tiene algo que me esté pasando los meses a días, ya el indicador me estaría cambiando a días. Hace la iteración, hace un for. No, este indicador, como dice su compañero, está dado en meses. ¿Sí es claro? Profe, o sea que digamos ahí Sí. ese resultado sería como decir que esa referencia, o sea, ¿cómo se lee ese resultado? Tiene una Listo. rotación de 23.69 Es lo meses. siguiente. Correcto, aquí tiene 2 años de inventario. Y es que mírelo, usted total tiene 19.000 y en promedio usted está utilizando 800.
Como el indicador se encuentra en meses, lo estamos viendo peras con peras, aquí estamos hablando que usted tiene 23 meses de inventario. Mire esta es una locura. Tiene 46.000 y su movimiento es de 500 pesos, 78 meses. Este ya tiene algo más de coherencia, sin embargo sigue siendo alto. 1.500. Listo, profe, gracias. Contra un promedio de 198. Estamos hablando de un 10%, aquí hablamos de 10 meses. Entonces sí está dado en meses. Sí, en ningún lado. Tenía la duda de pronto que estuviera dividiéndolo, multiplicándolo para llevarlo a días, pero no lo está haciendo en ningún lado. Y en el problema tampoco sugiere que lo convierta en días. Y en la macro no se ve que altere la formulación para hacer algo diferente. Entonces está así. Listo, muchachos, continuemos. Entonces, ejercicio 3. Vamos para el ejercicio 5. Ahora tenemos que empezar a calcular la variación de la demanda. Recuerden que esta variación de la demanda ya tiene otras variables que son adicionales. El caso 1, ¿hasta dónde va? Va hasta la simulación, hace la calidad de servicio, hace unas propuestas de inventarios y concluye diciendo cuál es el mejor escenario. Que yo sé, como les acabo de decir, el mejor escenario no es el que se plantea, sino el que se vuelve flexible en producción y toma los mejores artículos. Ahora, en el caso 2, entonces voy a revisarlo rápidamente. La idea es que ustedes ya arranquen con el caso 2, que lo arranquen a leer y continúen con el ejercicio 5. Entonces vamos a hacer la misma dinámica. Van a desarrollar el problema del ejercicio 5 a través del Word, siguen las instrucciones, después de eso van a tomar una referencia y hacer el análisis de esa referencia para poder entender qué es lo que se está haciendo y a dónde se pretende llegar. Entonces, demos una lectura rápida acá al tema de tener. Entonces, caso práctico 2, stock en delegaciones y concentración de delegaciones. Se trata de una empresa similar a la que habíamos abordado inicialmente. Esta es una empresa industrial que fabrica piezas estampadas, pero en este caso se aborda el tema de stock en delegación y la problemática de la concentración de delegaciones, con las repercusiones que ello acarrea sobre el inventario. El esquema de este capítulo que tenemos los conceptos práctico-teóricos, la empresa, otra vez podemos hablar de la descripción de los objetos, los datos y análisis de los mismos, entradas, stock, rotaciones, almacén, suma, entradas, stock, rotaciones y transporte, almacén conjunto, variación de la demanda y simulaciones, un resumen y unas preguntas que son de reflexión. Esas preguntas las hemos planteado para el segundo corte, pero no las realizamos. Entonces, tenemos la definición del almacén conjunto, almacén virtual, la demanda real y demanda aparente, delegaciones, distribuciones, ubicación del stock, sistemas push y sistemas pull. Profe, perdón, ¿tú estás mostrando algo o no? No, estoy leyendo. Ah, ok, perdón. Delegaciones de tendencia a la concentración. Y luego seguimos con la empresa. Entonces, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es, vamos a reconstruir este caso entre todos de a poco. Muy parecido al conversatorio que realizamos del documento COMPES, con menos controversia. Entonces, para que porfa estén preparados. Yo digo, por ejemplo, Sergio Camilo, cuénteme la descripción de la empresa. Entonces, Sergio Camilo dice, la empresa produce tales materiales, es una empresa industrial, se encuentra en tal ubicación, listo. Después hablamos con nuestra amiga Jamie Alexandra. Entonces, Jamie Alexandra, cuénteme qué es el sistema pull o cuál es el sistema push. Y vamos reconstruyendo conceptos y vamos abordando el caso. Entonces, por favor, leen el caso y van trabajando el ejercicio 6. Y la próxima clase lo continuamos. Ahora bien, acá hay un tema que quiero que le dediquemos un espacio y es el siguiente. Unas niñas, muy juiciosamente, me abordaron para un tema que tenían pendiente. Pues no pendiente, realmente no estaban adelantando el tema del proyecto.
Entonces yo quisiera en este momento que proyectaran la pantalla de ellas y me contaran, o más bien nos contaran al grupo cuál fue el ejercicio que se hicieron, porque ahí hubo un valor agregado importante y es bueno que todos sepan hacia dónde vamos con el proyecto. Puede ser Karen, cualquiera de las niñas que estuvo conmigo. Puede ser Daniela, puede ser Karen Daniela, Karen Cano. Veamos, profe. Gracias. Entonces, mientras ellas proyectan, les voy avanzando con el tema. Una de las dudas que surgen... Profe, qué pena. Profe. Sí. Sí. Profe, qué pena. Una pregunta. El ejercicio 6 que usted dice que vayamos haciendo en ese caso, ¿en qué página está? Perdón. No, ese está en los Exceles. Ese todavía no lo encadenan. Ah, el ejercicio 6 del Excel, de los bloques de Excel. Ah, ok, ya entiendo. Gracias. Vale. Y es el 5. Listo, entonces les comparto. Sus compañeras pues me contactaron para mirar cómo iban con el proyecto. Entonces yo les doy las mismas recomendaciones para que por favor lo tengan claro. Cada pilar debe ser una pestaña. Y va a haber una pestaña adicional que es la pestaña de los indicadores logísticos. Esa pestaña de los indicadores logísticos, hay unos que ustedes pueden diligenciar y pueden calcular con base a lo que ya han investigado. Y hay otras que no van a poder hacer. Entonces, o más bien, sí la pueden hacer, pero necesitan un poco más de creatividad. Entonces nosotros hicimos un ejercicio con el grupo de Karen, que fue el siguiente. Por ejemplo, niños, por favor, lo proyectan cualquiera. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos? Realizar el cálculo, o más bien la comparación del flete calculado de ellas versus el flete real, el flete que está en el comercio. Ahora, todos los datos se encuentran porque todos los datos se realizó la investigación. Entonces, cuando hicimos el cálculo del dato real o el dato que ellas obtuvieron a través de la investigación, nos dio más o menos como, miremoslo cuál fue. Transporte, correcto. Entonces, el negocio de ellas es el negocio de los jeans. Ellas van a comercializar jeans. El transporte de un jean, después de mirar toda la cadena de suministro, ese transporte nos valió 288 pesos. Es el transporte de ellas. Hay un indicador que solicita que cuál es el porcentaje, o más bien, cuál es el transporte calculado por la empresa, en este caso el del proyecto, versus el costo del transporte real. Entonces, una vez que calculamos el costo del jean que ellas estaban transportando, que nos da 288 pesos, nos toca ahora buscar, o más bien buscar o investigar cuál es el costo de transporte de la competencia o de un externo. Entonces, el ejercicio que se hizo fue el siguiente, pues vamos a TCC. Entonces, ingresamos a TCC y ¿qué hicimos? Pusimos la información de la caja que ellas diseñaron. Ellas diseñaron una caja de 50 por 40 por 40 con un peso aproximado de 40 kilos, 50 kilos, donde puedan transportar 60 jeans. Después de haber realizado ese cálculo, llegamos a la conclusión de que el costo vía TCC era de 399 pesos por cada jean. Entonces, cuando calculamos el indicador
pues nos va a ser favorable. ¿Por qué? Porque el costo que ellas están obteniendo a través de la investigación del proyecto es de 288 pesos versus el costo de la competencia que es de 399 pesos. Ahora, esa diferencia, que la observación en su momento yo se las hacía a ellas, esa diferencia no puede ser muy baja, perdón, no puede ser muy alta, porque diría que la investigación está más realizada. Debe ser cercana, no puede ser tampoco exacta porque hay varias que influyen, pero sí debe ser coherente. Entonces, si miramos el precio de ellas, 288 pesos versus el costo de TCCL externo, que es 399 pesos, es un costo que es coherente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué puede costar más TCC? Porque se está viendo que en el cálculo es un cálculo por paqueteo. Cambio, cuando ellos mandan la mandan carga consolidada y usan un solo método de transporte. Entonces, quiere decir que la investigación está bien desarrollada y el costo es coherente. Cuando yo voy a la página, a la pestaña de indicadores, yo lo voy a ver reflejado y me voy a dar cuenta que la investigación versus los indicadores es coherente. Ahora, la otra recomendación, ¿cuál era? Como ellas ya tienen, por ejemplo, y eso lo tiene la mayoría, ¿cuál es la unidad de empaque? ¿Cuál es la caja y cuáles son las medidas? ¿Cuántos productos pueden ir empacados en esa caja? ¿Cuál es el valor de esa caja y el valor de la mercancía? Pueden encontrar cotizadores como un TCC. Ahora, si no lo tienen, los invito a que lo investiguen. Eso ya es del segundo corte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando van a los indicadores, les toca apoyarse en toda la investigación que ya realizaron para poderlos aterrizar. O si no, quedan con la pestaña de indicadores sin diligenciar. O más bien, sí, quedan sin diligenciar porque no tienen la información. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No se vayan a dejar colgar de eso. ¿Cuál es la recomendación? Si les falta investigar, toda que investiguen, completen el primer corte y completen el segundo corte para que lleguen a estos valores. Llegar a estos valores no es difícil si uno ha venido gradualmente realizando pues todas las actividades. Pero si no las han realizado, es bueno que arranquen a hacerlo. Entonces, y también tengan en cuenta que el porcentaje y el peso de la nota también es alto. Entonces, les dejo como el ejemplo, esto lo dejo grabado de todos para que después lo chequen ustedes. Y listo, muchachos, nos vemos el día lunes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? En cuanto a lo que usted dice de tener como un punto de comparación, cuando hablamos en el caso de nosotros que es transporte marítimo, pues la verdad no sé qué entidad, digamos, de transporte maneje, así como TCC, como todo el flujo, o sea, desde que se carga hasta que se descarga, como para poder comparar esos Sí, datos. pues yo sé qué decirle, pero no sé cómo decírselo. Eso es parte de la investigación que ustedes realizaron. Entonces, esos datos, pues ustedes los deben tener. Ahora, si no lo tiene, toca que lo investiguen. Por ejemplo, usted puede cotizar ese tipo de embarques en DHL. DHL tiene un cotizador o tiene un simulador y ese va a ser el real. Pero entonces la pregunta es, ¿ustedes cómo llegaban a calcular los valores sin haber utilizado ese tipo de herramientas? No, pues yo hice por medio de otra página. Ok, O sea, pues, digamos, no me sé ok, el nombre listo, porque es en entonces inglés. no hay lío. Entonces Pero ahí sí entonces, puede pues, hacer la comparación de los datos que usted tiene contra un DHL y busca el simulador de ellos. Entonces, ya contra un solo simulador versus los análisis que ustedes hicieron, tiene el comparativo. Ahí lo puede comparar. Pero sí, hágalo por DHL. listo, profe, gracias. Listo, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, entonces nos vemos no se les olvide la lista, muchachos, dejar el registro de asistencia. Entonces nos vemos el lunes. Porfa, lean el caso y desarrollen el ejercicio.
y volvemos y lo retomamos y lo vamos armando. Tengan en cuenta que los casos, el caso 1 y el caso 2, se vuelve insumo para que ustedes puedan crear su propio caso sobre el proyecto que están realizando. No tan sofisticado, pero sí pueden hacer algo ahí y eso genera más inquietudes. Listo, muchachos, entonces les deseo feliz noche y que estén bien y cuídense mucho de la cuarentena. Vale, profe, muy amable. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Vale, que estén bien, que descansen.